Vamos hoy a disponer nuestro corazón para ser enseñados por la palabra, amén. Pero antes de entrar en el tema, hoy vamos a estar con Lied disponiendo nuestro corazón para poderles enseñar algo que está en la palabra del Señor. No sé si a usted le pasa lo mismo, hermano, pero todos los días que yo leo la Biblia o cada vez que puedo leerla, yo me sorprendo mucho de la sabiduría de Dios, de la enseñanza que Dios en su amor nos dejó para nosotros. Es sorprendente la sabiduría de Dios. Y hay un versículo que antes de iniciar con el tema que vamos a tratar hoy, dice San Juan 3, 14, 15, ese no está en los versículos que vamos a leer, sino que dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos nosotros como hijos de Dios, amén. El Señor fue levantado y fue crucificado, sepultado y resucitado para que usted y yo tengamos la oportunidad de mirar ese sacrificio, de creer en esa obra para mí, porque cuando Dios revela su presencia en mi corazón, cuando Él es revelado, su Hijo es revelado a nosotros, nosotros podemos entender que Él es esa justicia de Dios para nosotros y usted puede creer en ese sacrificio, amén. Ese es el trabajo suyo, es creer en ese sacrificio. Eso es lo único que usted hace, creer en ese sacrificio que nos dio esperanza, y al usted creer, dice la palabra, usted no se pierde. Cuando usted cree en el sacrificio de Dios, en la obra de Cristo, usted no se pierde, sino tiene que vida eterna. Sí va a haber un grupo de personas que se pierden, los que no ¿qué? Los que no creen. Y las personas que no creen en ese sacrificio de Jesús, que no han sido revelado y que no nacemos de nuevo y entendemos el perdón que recibimos y que necesitamos de Él, dicen tienen también una condenación ¿qué? Eterna. Pero gracias a Dios que usted está en este lugar, hermano, porque Dios dice que Él quiere que todos seamos ¿qué? Salvos, y que todos procedamos al arrepentimiento, amén. Entonces quería dejarles eso en su corazón, y hoy vamos a estar durante estos 2 miércoles, vamos a ver si el tiempo nos alcanza para con Lied tratar un tema muy importante para la iglesia, para todos, y es acerca de mayordomía y ¿cuál es el otro? Y principios financieros según la Biblia, según la Escritura, amén. Yo les voy a contar un poco cómo vamos a desarrollar el taller, y Lied les va a desarrollar la primera parte y así vamos a ir avanzando. Hoy vamos a hacer una introducción. Hoy vamos a hacer una introducción a esa enseñanza que está en la palabra de Dios, y vamos a hablar acerca de la mayordomía y principios financieros bíblicos, y lo vamos a basar en 4 partes. La primera parte va a hablar del corazón de la mayordomía, y ahí vamos a tratar 3 puntos. El corazón de la mayordomía, eso es lo que Lied va a compartir ahora, y vamos a estar muy atentos, y vamos a tratar 3 puntos. El principio de propiedad, somos administradores de Dios, y la virtud primordial de un mayordomo. Esos 3 puntos vamos a tratar hoy, y vamos a ver una introducción a las finanzas. En el segundo punto, que lo vamos a iniciar el otro martes, así que le invito a que usted no se quede para que podamos aprender, van a ser herramientas prácticas para la vida y el hogar. Y vamos a tratar también 3 puntos. 1, la importancia de planificar, el presupuesto base 0 y el orden de las prioridades financieras de acuerdo a lo que el Señor muestra en su palabra. Hay un orden. El tercer punto, Lied nos va a ayudar con el tercer punto.
El tercer punto es el peligro de las deudas y la codicia. Allí estaremos hablando del objetivo de tratar este punto, la esclavitud financiera, cuáles serían unas estrategias de liberación y cómo podemos vivir en contentamiento, ¿listo? En contentamiento en relación al peligro de las deudas y la codicia. Y como cuarto punto estaríamos hablando de la rendición de cuentas, las riquezas mal habidas y la rendición de cuentas. ¿En qué consiste eso de tener que dar y rendir cuentas? ¿Listo? Entonces recuerden, son 4 partes. Primero, el corazón de la mayordomía, que lo vamos a desarrollar hoy. Segundo, las herramientas prácticas para la vida y el hogar. Tercero, el peligro de la deuda y la codicia. Y cuarto, la rendición de cuentas. Esos son los 4 puntos que vamos a desarrollar. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es acerca del concepto de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Desde el punto de vista de su significado, dice que el concepto de mayordomía hace referencia a la gestión, administración y cuidado del cuidado responsable de recursos, bienes o personas que pertenecen a un tercero. Entonces voy a volver a repetir, o sea, es esa gestión, esa administración, ese cuidado responsable que nosotros tenemos sobre los recursos, los bienes o las personas que pertenecen a un tercero. Y ahora vamos a desarrollar los 3 primeros puntos, que es el corazón de la mayordomía, y el primer principio es… El primer principio es el principio de la propiedad. Partiendo de la definición de la mayordomía, como ya lo pudieron escuchar, tiene que ver y está relacionada con la responsabilidad que tiene una persona de gestionar, administrar y cuidar, ¿cierto?, responsablemente los bienes de ¿quién? ¿Suyos propios? No, de otra persona, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una responsabilidad delegada, ¿cierto? En el corazón de la mayordomía, como fundamento principal, está el principio de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es ese principio de la propiedad? Nosotros ejercemos mayordomía, pero no de nuestros bienes, ¿cierto? ¿Quién es dueño aquí de sus bienes? Nada, nadie es dueño de nada, ¿cierto? Ese es el principio de la propiedad. Dios es el dueño legítimo de todas las cosas, incluyendo nuestra propia existencia, ¿cierto? Todos estamos claros que Dios es el dueño legítimo de nuestra propia existencia y de todo lo que ha sido creado y por ende todo lo que nosotros podamos poseer. En el Salmo 24, versículo 1, ¿será que lo van a poner? Dice así, el Salmo 24, versículo 1 dice, escuche, es un salmo muy conocido, pero escuche lo que dice para que usted pueda confirmar lo que estaba diciendo Lied. Nosotros nos creemos dueños, pero nosotros no somos dueños, somos administradores. Somos administradores. Y dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud. Vuelva a interiorizar eso en su corazón. De Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que existe en la tierra, todo es de Él. El mundo y los que en él habitan, ¿quiénes somos? Los habitantes, el ser humano. Todos los seres humanos son ¿de quién? De Dios. Por eso Él puede definir el fin del ser humano, porque son su creación. En ese orden de ideas, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia existencia, ¿cierto? Nosotros somos únicamente ¿qué? Administradores, ¿cierto? El Señor, cuando realizó su creación y luego que creó al hombre, le dio una tarea muy importante cuando estaba ya en el huerto del Edén. Él lo constituyó como un administrador, le dio esa función y le dio ese propósito. Por eso en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28,
vemos cuando el Señor le está encomendando y le está dando a Adán y a Eva este llamado especial para que sojuzgara la tierra y para que la pudiera gobernar. Dice Génesis 1, 26 y 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ahí está el trabajo del administrador. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra de sojuzgar tiene que ver con mayordomía, con administrar, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es así que entonces tenemos claro dos cosas. La primera, que todo lo que vemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Y la segunda es nuestro llamado, ¿cierto? Nuestro llamado a administrar eso que Dios ha creado. Es un llamado muy importante, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que quizás eso era solamente para Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén, pero ese es un llamado que trasciende a todo el ser humano. Todos estamos llamados universalmente a administrar lo que Dios ha creado y lo que Dios ha colocado también en nuestras manos. Generalmente el ser humano, con el corazón lleno de pecado, tiende a pensar que todo lo que ha conseguido, poco o mucho, le pertenece. Porque ¿quién lo ha trabajado? Él lo ha trabajado, ¿cierto? Entonces, como yo lo trabajé, yo trasnoché, yo fui quien me ganó ese dinero, todo lo que compre y todo lo que obtenga es mío, ¿cierto? Así pensamos nosotros, así piensa el corazón del ser humano. Todo lo que yo trabaje es mío, pero la palabra de Dios nos enseña que no es así. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que el hombre tiene ha sido dado por Dios. Y de hecho lo dice explícitamente en Juan 3:27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces muchas veces vivimos en nuestro mundo y en nuestra esfera pensando que lo que obtenemos, lo que compramos, lo que adquirimos, lo que nos ganamos es nuestro. Y que por eso tenemos el derecho de administrarlo, de usarlo, de gastarlo como a nosotros mejor nos parece, ¿cierto? Porque ¿quién se lo ganó? Yo me lo gané. Y si yo lo pierdo, ¿es problema de quién? Es problema mío. Pero la palabra de Dios nos enseña que no. Que aún de todos nuestros bienes, de todos nuestros talentos, de todas nuestras capacidades, todo eso nos ha sido dado por Dios y debemos administrarlo, ¿cierto? Administrarlo como a mí me parece o como a Dios le parece. Como a Dios le parece. Y allí está el principio de la mayordomía. Reconozco que Dios es creador de todas las cosas y que yo estoy para administrar, pero no lo puedo administrar de cualquier manera, lo debo administrar como Dios dice que debo administrarlo. Si usted tiene una propiedad y se la da a cuidar o administrar a otra persona, usted le da a esa persona los lineamientos y la forma en la que quiere que le administre y le cuide su bien, ¿cierto? Nosotros establecemos, bueno, yo quiero que usted lo haga de esta forma y de esta forma. De igual manera, Dios en su palabra también establece la manera en la que se deben hacer las cosas. Para todo Dios ha establecido cómo se deben hacer las cosas. En la esfera o influencia del mundo se reclama el derecho de las cosas por haberse conseguido por los propios esfuerzos. Estamos repasando, o sea, en el mundo la gente reclama el derecho de las cosas porque las consiguió por su propio esfuerzo. Eso es el pensamiento que tiene la persona que no
entiende el principio de propiedad y el principio de que somos administradores de Dios. Pero en el reino de Dios, o sea, los hijos de Dios, entendemos lo siguiente, que todo lo que tenemos no es nuestro, ni el aire que usted respira es suyo, porque la Biblia dice que Dios sostiene las columnas de esta tierra, y si Dios dejara de sostener las columnas de esta tierra, nosotros somos tan vulnerables que dice la palabra que Él se humilla a mirar a esta tierra. O sea, porque Dios es incomparable. Dios nos ha entregado la responsabilidad. Esa sí es nuestra labor. Tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad de administrarlo. Pero ojo, se puede administrar bien o se puede administrar mal. Y el que administra bien, pues tiene una consecuencia, y el que administra mal también. Y debemos darle, si lo vamos a administrar bien, debemos darle un uso adecuado. Vamos a ir con la virtud primordial de un mayordomo. ¿Cuál es la virtud primordial suya y mía? ¿O cuál debería ser la virtud primordial de un mayordomo? Según la Biblia, ¿qué dice la Administrar Biblia? bien, fidelidad. Un buen administrador debe ser fiel, ante todo debe ser fiel. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, así pues, mire lo que dice la Escritura. Está claro, hermanos. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dios, pensaba yo hoy, cuando terminábamos con de preparar esta enseñanza, que nosotros somos muy privilegiados, que Dios nos permite ser administradores de los misterios de Dios. O sea, Dios tan perfecto, y nos creó a su imagen, nos dio su espíritu para capacitarnos, para nosotros edificarnos unos a otros. O sea, esa es la obra de Dios. O sea, nos hace administradores y Él nos capacita para que usted y yo podamos edificar el cuerpo de Cristo. Eso es asombroso, y Él lo ha hecho en nosotros. Y dice, ahora bien, ahí está la confirmación que se requiere de los administradores. Ayúdenmelo ustedes a leer. ¿Qué se requiere? que cada uno sea hallado fiel. Recuerde esto, es cada uno. No lo hace usted por su hijo, no lo hace usted por su esposo, es cada uno debe ser hallado ¿qué? Fiel. ¿Y qué implica esa fidelidad? Cuando uno debo ser fiel, pero ¿cómo se ejerce esa fidelidad? Cuando yo lo ejerzo de la manera en la que Dios me ha instruido que debo hacerlo. Yo estoy siendo fiel al mandato que me están dando, y de esa manera yo ejerzo el llamado que he recibido. No soy fiel cuando administro a mi parecer y a mi criterio. No soy fiel cuando quiero disponer de las cosas que no me pertenecen. Y no soy fiel cuando vivo y administro como si no tuviese que dar cuenta de eso que estoy administrando. Otra virtud que también es importante para que podamos ejercer una mayordomía bíblica es que seamos prudentes. En Lucas capítulo 14, versículo 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí vemos cómo el Señor Jesús les está colocando este ejemplo pequeñito de construcción para mostrarles la importancia de ser prudentes, de ser precavidos y de prever las cosas. No podemos administrar bien si no tenemos prudencia, si no medimos nuestras decisiones, si no pensamos y si no meditamos en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer. Entonces, un buen administrador es una persona que es prudente. También es una persona que administra con temor a Dios.
en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 46. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Aquí vemos que el Señor les está explicando y más adelante sigue desarrollando la idea en la que Él les muestra cómo se comporta el siervo, que aunque su maestro, aunque su jefe no lo esté observando, es una persona que actúa fielmente, que actúa con prudencia, ¿cierto? El buen administrador sabe que Dios lo está observando, en nuestro caso Dios nos está observando todo el tiempo y tiene conciencia de eso. Cuando yo tengo conciencia de que Dios, le rindo cuentas a Dios y que Dios está presente, porque Dios todo lo sabe, y todo lo ve, todo lo escudriña, yo lo hago de manera fiel y lo hago porque sé que mi Señor, a quien debo rendirle cuentas, me está observando, ¿cierto? Y porque es a Él a quien yo debo agradar, a quien yo debo darle gloria con mi llamado, con mi acción. Pero para nosotros administrar bien también hay algo muy importante, además de la prudencia, de la fidelidad y del temor a Dios, y es no colocar la esperanza en esas riquezas. Por eso el Señor en 1 de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En dónde está nuestra esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando estemos avanzando, hermanos, vamos a mirar que en Dios todo tiene un equilibrio. O sea, Dios nos creó y como el mundo tiene un equilibrio, porque si el equilibrio del mundo, del ciclo de la vida, del agua, de todo se descoordina, eso va a tener ¿qué? Unas consecuencias. Y Dios nos habla de las riquezas, pero nos habla acerca, no es que las riquezas sean malas, lo malo es colocar la esperanza y la dependencia solo en el dinero, en la riqueza. Ya después vamos en el otro miércoles a tratar más profundamente este punto. Y por teniendo contentamiento, allí mismo en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, más arribita, en el versículo 7 y 8, Pablo le enseña a Timoteo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen. ¿En qué caen? En tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. muchas veces confundimos el ser buenos administradores y el no dejarnos llevar por la pereza en ese afán interno de querer obtener más, de querer ganar más, de querer ¿qué? Tener posesiones, de querer acumular. Pero la palabra de Dios me dice que yo no debo hacer eso, porque todo lo que tengo Dios me lo ha dado, todo le pertenece a Él y que mi esperanza no está puesta en las riquezas, porque son ¿qué? Son pasajeras. Lo que yo hoy puedo tener y puedo atesorar, el día de mañana, si es la voluntad de Dios, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque no me pertenece. ¿Quién dispone de todo eso? Dios dispone de todo eso. Entonces no es sano para el administrador de Dios estar pensando en producir, en hacer, en atesorar, en guardar, en tener esos pensamientos acumulativos, porque
siempre y cuando nuestro corazón no esté sembrado allí. Porque resulta que hay una línea muy delgada en hacerlo para Dios o si realmente lo estoy haciendo para mi propio contentamiento y para sentirme yo complacido con lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? O si realmente yo estoy esforzándome no por complacer a Dios en ser alguien productivo, sino porque realmente mi tranquilidad está en cuánto tengo yo en esa cuenta, en cuántas propiedades tengo y cobro arriendo mensualmente. Y realmente no estoy confiando en el dueño de todo lo creado, sino que estoy confiando en mis propios esfuerzos y en lo que yo he podido atesorar. Y eso también es contrario a lo que Dios enseña. Bueno, esa es la primera parte de la introducción. Hemos aprendido, ¿cierto? Ahora vamos a ir con la segunda parte. Y dentro de 8 días ya vamos a entrar más detalladamente. Si vemos que no alcanzamos, para no correr y para que podamos aprender, lo hacemos en otro espacio también. Entonces vamos a repasar. Hablamos acerca del corazón de la mayordomía, ¿listo? Y hablamos de 3 aspectos importantes, ¿listo? El corazón de la mayordomía. ¿Cuál es el primer aspecto en el corazón de la mayordomía de un mayordomo? El primer aspecto es principio de propiedad. ¿Qué es? Principio de propiedad. ¿Qué es el principio de propiedad? Dios es el dueño legítimo de toda la creación. Dios es el dueño legítimo de toda la creación. Segundo, ¿cuál es el segundo? Somos administradores de Dios. ¿En qué consiste eso? En nuestro llamado a ser administradores de lo que Dios ha creado. Administradores, no copropietarios, ¿sí? Administradores. Y el tercer es la virtud primordial de un mayordomo. ¿Cuál es la virtud que según la Biblia lo miramos? ¿La qué? Dígalo fuerte, la fidelidad. Dígale al que está a su lado, usted es fiel porque Dios lo colocó como un mayordomo. Usted es fiel. Y miramos las características de esos administradores fieles, algunas. ¿Cuáles fueron? Ser prudentes, hacerlo con temor a Dios, no colocar la esperanza en las riquezas, tener contentamiento. Bueno, entonces esa fue la primera parte a nivel general, porque cuando hablamos de mayordomía, eso es integral. No hablamos solamente de las finanzas, hablamos del uso del tiempo, del uso de los recursos, hasta de misma vida, de los dones. Hablamos de muchas cosas cuando hablamos de mayordomía según la Biblia, pero nosotros vamos a tratar de enfocarla en el tema de los principios financieros que dice la Biblia, que nos habla la Biblia. ¿Cuánto camino nos ahorraríamos nosotros? O sea, realmente el hombre, nosotros, cuánto favor Dios tiene para nosotros si nosotros hiciéramos caso de los principios de Dios en todos los aspectos de la vida, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. O sea, la palabra tiene principios para las finanzas, para los jóvenes, o sea, desde toda la dimensión, porque Dios es el Dios de toda ciencia. Entonces, hermanos, vamos a estar muy atentos porque sé que esto puede ayudar nuestra vida, porque todos, independientemente de la edad, en algún momento tenemos que ver con las finanzas. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de entrar, 2 principios generales en las finanzas de la Biblia, 2, que esos son como los pilares que abarcan todo lo demás que vamos a hablar. Y antes de hablar en eso, ¿por qué es importante hablar de dinero? Eso es mundano, hablar de dinero en el púlpito, eso no es de Dios. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, Lies me va a ayudar con la lectura, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario,
vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. O sea, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, está hablando a nuestro corazón y dice, ahora que nosotros somos hijos de Dios, no nos conformamos, porque el que tiene el Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo no se conforma con los deseos que se tenían antes, no se conforma. Ahora lo que da forma a nuestra vida es algo diferente, ya no hay una ignorancia del consejo de Dios. Ya el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros nos conformamos es a lo que Él es. ¿Y cómo es Él? Santo. Dígalo fuerte, ¿cómo es el Santo. Señor? Santo. Como Él es santo y Él habita en nosotros, la forma en nuestro carácter es el reflejo de lo que es Él. Y dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 15 lo dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. ¿Todo es qué? Todo. Usted no es santo solo cuando viene aquí a levantar las manos a cantar. Usted no es santo solo cuando está en un servicio o está orando en su casa a las 9 de la noche. Las 24 horas del día, en todo lo que hacemos, la santidad de Dios se refleja. Por eso dice, en todo lo que hagan, tal como Dios es, quien los eligió es santo, o sea, es todo lo que hagan. Y el manejo, hermano, de nuestras finanzas, de nuestras posesiones, sea poco, sea mucho, sea un intermedio, es parte de nuestro discipulado. No es un tema que no es bíblico. Toda nuestra vida debe estar gobernada por la palabra de Dios y las finanzas deben estar gobernadas por la palabra de Dios. Vamos a leer los dos principios generales que muestra, digamos, que nosotros tomamos para involucrar todo lo que vamos a hacer en la enseñanza. El primer principio es: lo material no debe ser el propósito de mi vida. Entonces, hermanos, primer principio es que Lo material no debe ser ser el propósito de mi vida, y la Biblia enseña eso. Y el segundo, que ya lo habíamos visto, pero que lo vamos a retomar en la enseñanza que vamos a desarrollar, es: no soy dueño de lo que tengo. ¿por qué es importante hablar de las finanzas y del manejo de las finanzas, hermanos? Porque Dios lo considera importante. ¿Por qué Dios lo considera importante? Hay cuántos versos en la Biblia que habla acerca de las posesiones y las finanzas. 2200. Eso lo dice una guía exacta, personas que se han especializado en la enseñanza bíblica, en las finanzas, y hay más de 2200 textos que hablan acerca de posesiones y finanzas. Y de las 38 parábolas del Señor Jesús, 16 parábolas Él las refiere en relación a posesiones y manejo financiero. O sea, no es que esté hablando directamente del dinero, sino que Él hace uso de las posesiones y los recursos financieros para mostrar verdades espirituales. Entonces, la razón por la que Dios habla tanto de este tema no es porque el dinero es importante en sí mismo. En sí mismo el dinero no es importante. Vamos a mirar los dos aspectos por el cual el Señor nos habla de esto. Por el profundo efecto que tiene sobre mi corazón, en mi vida, en mi carácter, cómo yo actúo. Por esta razón el dinero se asocia con muchos malos comportamientos y con muchos peligros. Y la segunda razón es por lo mucho que Él dice de mí. Si soy ostentoso, si gasto cuando no necesito gastar. Hay gente que adquiere cosas que no son primordiales, la vanidad. Entonces, recuerden, hermanos, Dios habla de finanzas porque hay dos razones importantes. Porque el dinero tiene un efecto en nuestro corazón. Alguien dijo,
no es la felicidad, pero se parece tanto. ¿Cierto? El dinero tiene un efecto y la palabra muestra que muchos, cuando leía, muchos se extraviaron de la fe por el amor al dinero. Muchos pasaron dolores por el amor al dinero, y eso es una realidad presente. Eso es una realidad presente en las nuevas generaciones, eso se ve. Entonces, Dios quiere cuidar nuestro corazón en relación al dinero y también por lo que dice de mí acerca de cómo yo uso el dinero. Entonces, vamos a mirar la integridad y la sabiduría que Dios muestra para el uso de las finanzas, porque yo estoy mostrando integridad cuando hago buen uso de mis finanzas. Estoy mostrando integridad en el principio de Dios, porque Dios, lo que leíamos, ¿para qué nos dio el dinero? Según Timoteo, recuerde, para que lo disfrutemos. ¿En qué? En tener una estabilidad, una economía que da un sustento a nuestro hogar. El dinero Dios lo creó con un propósito, ¿cierto? Y nos lo da con un propósito. Ahora, vemos el manejo de las finanzas como una delegación de Dios. O sea, no, hermanos, tiene que ver con una situación de forma técnica, aunque vamos a mirar varios consejos prácticos que nos pueden ayudar para uno hacer uso de la palabra, pero lo que el Señor quiere mostrarnos es que nosotros hemos transgredido los principios bíblicos en el ámbito financiero. Por eso patinamos y nos vemos en una situación marcada. Ahora, quiero leer estos dos comentarios que tenemos. Cuando tenemos convicción del manejo de las finanzas de acuerdo al diseño de la Biblia, cambiamos de hábitos, y al cambiar el carácter, cambia mi forma de proceder en las finanzas. Ese fue un comentario que hizo un teólogo que maneja el tema de las finanzas. Él dijo: la forma que manejamos nuestro dinero es una manifestación externa de una condición espiritual interna. Voy a volver a repetir: como yo manejo el recurso que Dios me ha dado, los recursos, el cuidado que tengo, es una manifestación externa de una condición espiritual interna, de yo entender el principio de Dios. Él es el dueño de todo, yo soy un administrador, y todo lo que yo hago debe honrar ¿qué? A Dios, debe honrar a Dios. Y como el hombre trata el dinero, es la prueba decisiva de su carácter, de dos cosas, y eso lo vamos a aprender. ¿Cómo lo hace? La Biblia habla de riquezas mal habidas, y esa práctica, o sea, si mi trabajo no honra a Dios, si en mi trabajo yo tengo que engañar, mentir, ocultar información, eso es una riqueza mal habida. Eso es claro. Mi trabajo tiene que ser transparente en lo que yo hago. El trabajo tiene que ser en función de servicio al otro, no de enriquecerme. Simplemente no lo hago con eso. Entonces, vamos a mirar un versículo que está en Lucas, donde Juan, y él no lo va a leer, habla cuando está predicando está predicando en el desierto sobre el arrepentimiento. Mire cómo él invita a los hombres, después de dar que den frutos dignos de arrepentimiento, que se organicen en sus finanzas. Sí. En San Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Vamos a poner mucha atención a lo que Juan les está diciendo. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham.
El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Porque él les está diciendo, no van por buen camino. Y Juan les respondía, el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Ahí les está tocando el tema de ¿qué? De la generosidad, de compartir. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan le respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Si analizamos bien, Juan utiliza ejemplos de la vida económica de las personas que le estaban preguntando, ¿cierto? A los primeros les dice, si tienen 2 túnicas, compartan. Si tienen comida, compartan. ¿Qué tema les tocó a ellos? Su amor al dinero, la generosidad que no estaban mostrando, ¿cierto? Estaban quizás apegados a lo que ellos tenían y no estaban dando frutos. ¿Por qué? Lo que yo tengo es mío y cada quien que resuelva. Pero él les está diciendo, no hagan eso, hagan lo contrario. A los segundos, ¿qué les dice? A los cobradores de impuestos les dice que hagan lo justo, que como cobren más de lo que deben cobrar. Si les dijo eso es porque muy seguramente ellos estaban cobrando más de lo que no debían cobrar. ¿Y qué estaban mostrando ellos con esa actitud de cobrar más de lo que debían cobrar? Su amor al dinero, ¿cierto? Su apego, esas ganas de tener más de lo que les corresponde, más de lo que debían tener. Y a los soldados, ¿qué les dice? Que no extorsionen, que no calumnien. Allí muestra cómo ellos estaban a través de la extorsión, humillando, estaban también subyugando a gente quizás inocente. Y les está mostrando, miren cómo ustedes, a través de cómo se comportan con el dinero, están mostrando y revelando lo que realmente hay en su corazón y que si no se arrepienten, ya él les había dicho adelante cuáles iban a ser las consecuencias. Amén. Y les dice, confórmense con su salario. Y no es que quiera decir que uno tiene que ser conformista y no buscar nuevas oportunidades, no. Pero usted busca esas oportunidades teniendo contentamiento y haciendo lo mejor con lo que tiene. Porque unos quieren llegar allá sin pagar el precio. No se puede, no se puede. Dios no es el diseño. Dios siempre ha mostrado la retribución conforme a la fidelidad, conforme al trabajo de cada uno. Bueno, como ya nos quedan 5 minutos, vamos rápidamente a mirar unas consecuencias del manejo financiero no bíblico. ¿Listo? Vamos a tocarlas así a nivel general. Por eso les digo, hoy es una introducción y dentro de 8 días vamos a comenzar a detallar más cada punto. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un manejo financiero bíblico? Aquí, ¿cuál es la primera? ¿Liet las tiene acá? Acá. Conflictos personales, en mi familia, con mis amigos, con mis colegas. Hermanos, hay muchos hogares que se han divorciado, se han separado por malos manejos en las finanzas, muchos, porque a veces no se provee, porque está el desequilibrio. A veces no se provee para la casa y es una responsabilidad según Dios que se provea, porque el que no provee para los suyos ha negado que es peor que un incrédulo. Tremendo, ¿cierto? O sea que uno tiene que entender ese principio. Es importante, Dios está diciendo, es cuando usted no provee para su casa, usted es peor que un incrédulo. Y lo otro es el otro extremo, que hay
un salario, hay un ingreso, pero hay desorden y Dios no opera en el desorden. Eso es lo que vamos a hablar, el primer principio, el otro. El primero, una planificación. Dios no opera en el desorden. Y muchos esposos a veces hacen, o las esposas, desperdiciamos cosas en lo que no se ve. Entonces hay descontentos, falta de confianza por no rendir cuentas, descuido de la familia, porque este es el otro extremo, por ganar más. Un afán por ganar más, tenemos ya un ingreso y queremos y nos ocupamos y tenemos 10 trabajos porque queremos ganar más y descuidamos la familia, descuidamos nuestra casa. Ansiedad, falta de valor propio, desperdicio económico. Ahora, hay dos situaciones y con esto terminamos porque ya no nos quedó pendiente un punto, pero ya dentro de 8 días lo desarrollamos. Dos situaciones, mire hermanos, vamos a estar atentos a lo que vamos a leer. Yo leo el primero, tú lees el segundo. Listo, dice: cuando adecuamos nuestra vida financiera a los principios bíblicos, cuando yo me dejo guiar de acuerdo al principio bíblico, porque Dios me enseña la generosidad, Dios me enseña el dar, pero Dios me enseña a prever, a ahorrar, Dios me enseña a pagar mis deudas, Dios me enseña a planificar, Dios me enseña eso en la Biblia, y por no usar eso a veces tenemos problemas, pero cuando nosotros hacemos uso de esos principios bíblicos, no es que todo desaparezca 100% y que todo esté 100% bien en el área financiera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo caído. Y en este mundo caído el Señor dijo, van a tener ¿qué? Aflicción. Y a veces vienen temporadas donde usted se queda sin empleo, donde vino una situación familiar, un accidente, hubo un fraude, alguna situación que está implicando una crisis o una temporada financiera, o sea, mal, pero esto es algo puntual. Pero ¿qué es el problema? Que eso es lo que a veces nos pasa. Muchas veces pasa que las personas no logran resolver a través del tiempo más que esas situaciones, más que sus técnicas, tienen que revisar cuáles son los patrones, los hábitos de vida, cuáles son las decisiones que están produciendo esas falencias. Hermanos, y estas son situaciones recurrentes. O sea, es diferente que usted tenga un proceso y Dios en medio de ese proceso le ayude, pero que usted se acostumbre a manejar sus finanzas porque tiene malos hábitos administrativos y toma malas decisiones, como la deuda cuando no se tiene con qué pagar. Porque hay dos tipos de deuda, vamos a hablarlo así, la deuda que podemos decir una deuda buena cuando es una deuda de inversión y una deuda mala cuando yo me estoy endeudando en algo que mi salario no me da para yo poderlo cumplir. Hermano, y hay un aparatico que amamos muchos, que es una tarjetica así que ya es milagrosa, ¿cierto? Y ese uso de ese plástico que nos hace felices a muchos y que nos desvara a muchos, es un peligro para poder vivir en ese proceso. Hermanos, entonces recuerden, entre 8 días vamos a tomar un tiempito para mirar la última parte sobre por qué lo material no es el propósito de vida, porque el dinero no satisface. Que el dinero es peligroso también. Es peligroso y porque puede llevar a ser altaneros. Nos puede llevar a ser altaneros y a olvidarnos de Dios. Eso dice la Biblia. Pero también vamos a aprender cómo usar esos principios bíblicos en nuestra vida. ¿Amén? Eso era lo que les queríamos compartir, hermanos. Quédense todavía ahí sentaditos porque hay unos anuncios. Gracias, Liet. Y vamos a seguir aprendiendo, amén, hermanos. Leamos la Biblia, leamos la Escritura, es la única forma de aprender, amén. Bueno, hermanos, tenemos unos anuncios para este fin de semana, hay varios anuncios.